todos, es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología, y el día de hoy vamos a hablar sobre, más que una enfermedad, esto es una presentación secundaria, o sea, se podría catalogar así como una patología, pero es una manifestación secundaria a múltiples procesos patológicos, infecciones y demás. Entonces, básicamente el tema del día de hoy es la coagulación intravascular diseminada. Como ocurre a raíz de una condición subyacente, pues por eso yo la veo más bien como un efecto secundario. Entonces, aunque si bien es cierto que se puede tener predisposición genética para poder desarrollar esta coagulopatía. La bibliografía es el Tratado de Medicina Interna en su 20ª edición, Goldman y Cecil. Entonces, vamos a entender básicamente qué es esto, para que entiendan por qué no lo catalogaría como tal, como una patología directa, sino más bien es secundaria. Es un síndrome adquirido y este se va a caracterizar por lo que es una activación sistémica y muy descontrolada de lo que son las vías de la coagulación, extrínseca e intrínseca. ¿Qué pasa con esto? Si ocurre una coagulación masiva, pues entonces vamos a ver una alta probabilidad de formación de trombos o microtrombos. Esos microtrombos y trombos, pues lo que van a hacer es que van a afectar la microvasculatura y por ende va a haber consumo. Es que primero va a haber consumo de todos esos factores necesarios para que ocurra la coagulación. Aparte de esto, se van a ver una activación masiva de los procesos fibrinolíticos, pero como ya van a tenerse todos esos trombos, bueno, quizás no van a ser suficientes para eso. Entonces, ¿qué se va a tener como consecuencia? Si se logra dañar el endotelio en una zona que de verdad sí se necesita, en una primera instancia esos factores van a estar agotados, entonces no va a poder ocurrir esa coagulación y hay alta tasa de hemorragia. Eso es lo primero. Y en un segundo lugar, pues bueno, esos trombos pueden ocluir esa microvasculatura y generar isquemia en tejidos y por ende la posterior necrosis de dichos tejidos. Entonces es algo bastante peligroso que puede acabar en incluso la muerte por algún émbolo que pueda llegar al cerebro o incluso cualquier tapón que pueda, bueno, ya sería directamente el trombo, ¿verdad? Saber que eso es lo que quería mencionar. Como tal, no es una enfermedad, es una manifestación secundaria de patologías y por eso lo dije en el inicio y por eso lo repito con esa diapositiva, para que no lo vean como una patología como tal, sino una manifestación secundaria. Entonces vamos a hablar de la epidemiología de esta condición. Es importante saber que se ve más presente en pacientes con sepsis grave, es decir, pacientes con infecciones son los más propensos a desarrollar el síndrome de coagulación intravascular diseminada. Por otro lado, personas que padezcan de neoplasias, cáncer, en estadios avanzados tienen mayor chance del desarrollo de dicho cuadro, un 10%. Y luego se tienen los casos obstétricos complicados. Ahora vamos a hablar del mecanismo fisiopatológico. Cabe destacar, que no es un inicio, este video va a ser bien cortito, este video no va a ser tan largo como los demás, aunque últimamente no hemos hecho videos tan largos, porque sí creo que es más digerible el material. Entonces vamos a ver la fisiopatología. En una primera instancia, como era de esperarse, ¿qué vamos a tener? Va a haber una activación masiva de las vías de coagulación, tanto intrínseca como extrínseca. ¿Pero por qué? Porque por algún estímulo, por ejemplo la misma infección, se lleva a una sobreproducción de esa respuesta, una sobreestimulación de esa respuesta inmune, se daña el endotelio, entonces se exponen del endotelio dañado múltiples factores tisulares, que es esencial para la activación de la vía extrínseca de la coagulación. Esto entonces genera trombina, que ya lo implicamos en el video de hemostasia para que sirva la trombina, de los precursores necesarios, sumamente necesarios, para entonces la transformación de fibrinógeno en fibrina. Continuando, tenemos entonces la formación de microtrombos. Ese depósito de fibrina en la microcirculación entonces, que ya se generó por esa alta tasa de producción de trombina, por esa activación masiva de las vías de la coagulación, la cascada de coagulación extrínseca principalmente, depende de la etiología, pero en el caso que mencioné, extrínseca, y entonces ese tamponamiento de la microvasculatura, pues lo que va a ocurrir es que, o lo que va a generar es isquemia y disfunción orgánica.
porque se van a ocluir esos vasos que van a irrigar esas zonas. Luego, en cuanto a lo consumo de factores de coagulación, que ayer era que iba con que vamos a tener un déficit en esto, pues entonces, como ya se agotaron por esa activación masiva, vamos a tener predisposición a dos cosas. En una primera instancia, van a ver que va a haber múltiples, que es lo que decía en la siguiente diapositiva, una alta actividad fibrinolítica, es lo primero. Y en un segundo lugar, si se llega a ocurrir alguna lesión luego de que estemos en este estadio, que se consumieron los precursores, de hecho, uno de los datos diagnósticos que vamos a ver en los pacientes es una trombocitopenia. Y entonces van a fijarse que una persona que entonces, luego de entrar en esa trombocitopenia, se ve frente a algún daño tisular, tiene altas tasas de una hemorragia severa, porque ya no va a tener capacidad de coagular la sangre en la zona del daño, y por ende, pues puede haber una hemorragia frente a algún daño luego de este estado. Aquí se menciona lo de activación fibrinólisis, que esto es una parte de un diagnóstico diferencial para saber si el paciente está teniendo alguna alteración entre lo que son las características de hemostasia primaria o secundaria. Cabe destacar que esta condición es afectación a la hemostasia secundaria más que a la primaria. Ya se dejó más que claro al ver que mencioné que afectaba a la cascada de coagulación, que pertenece a la hemostasia secundaria. Entonces, se va a ver altas presencias en un hemograma de dímero D. Entonces, eso es importante saber. Eso entonces genera una hemorragia secundaria debido a que, pues bueno, si se agotaron los precursores para coagular y para el colmo se está lisando los coágulos generados, pues tenemos una alta probabilidad de generar una hemorragia. También, a raíz de eso, tenemos otro problema más, que es que se inhiben los anticoagulantes naturales por ese estímulo constante a que se tiene que coagular. Ahí entra la inhibición de la antitrombina 3, la proteína C y su cofactor, la proteína S. ¿Cómo se diagnostican? Pues bueno, como ya les fui mencionando, algo clave para el diagnóstico de esta patología es que en la clínica del paciente vamos a ver que va a presentar sangrados por ese agotamiento de esos precursores de la coagulación, esos elementos necesarios. El paciente va a tener altos niveles de trombosis. Y vamos a ver una disfunción multiorgánica, pero eso ya es un estadio mucho más avanzado. ¿Qué vamos a ver entonces en el hemograma? Plaquetas disminuidas, es decir, trombocitopenia. Dímero D aumentado, indicativo de fibrinólisis. Fibrinógeno disminuido, indicativo de agotamiento de los recursos para la coagulación. Y TP y TTPA aumentados, es decir, ese tiempo en coagulación va a estar aumentado. Y por último vamos a ver equistocitos en frotis con microangiopatía. ¿Cómo se trata esa patología? Pues bueno, esta condición más bien. Hay que tratar la causa subyacente de lo que lo generó. Como ya dije, principalmente suele ser por infecciones. ¿Qué se tiene que hacer? Tratar la infección. Si es una neoplasia, tratar la neoplasia. Si es por alguna complicación obstétrica, tratar de resolver la complicación obstétrica que está haciendo eso, porque tenemos que entender que esa raíz de esa sobreestimulación por ese estado de estrés fisiológico, el cual está generando esta condición en el paciente. Esta sobreestimulación, por ejemplo, por citoquinas, dada la respuesta inmune en estas infecciones o incluso las mismas complicaciones obstétricas por algún embarazo que pueda haber terminado un aborto y está retenido por un largo periodo de tiempo, puede generar una respuesta inmune bastante fuerte, lo cual lleva entonces a que el paciente tenga coagulación intravascular diseminada. Entonces, es tratar esa causa y se puede resolver el problema. Por otro lado, se puede indicar al paciente una transfusión plaquetaria para tratar la trombocitopenia, plasma fresco congelado y crío precipitado. También se puede indicar heparina, que es un anticoagulante. Pues bueno, eso fue todo por el video de hoy. Como dije, iba a ser un video bien corto. En la próxima entrega, entonces, vamos a hablar de la úlcera gástrica. Muy importante este tema. De hecho, se va a conectar incluso un poco en un punto con el tema de anemia. Entonces, es un video muy interesante. Así que espero que hayan aprendido mucho en este video y nos vemos en la próxima entrega.